Buenas noches, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Yo soy Daniel Arodi Jiménez Quintana y estoy desde Monterrey, Nuevo León, México. Los invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por tu cuidado, por tu protección, porque nos tienes con bien hasta el día de hoy, porque tú sustentas nuestra vida, sustentas la vida en tu iglesia y Señor, esperamos que cada uno de nosotros podamos aferrarnos a Cristo y no separarnos nunca de Él. Que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Cristo Jesús y así poder crecer en nuestra vida espiritual. Señor, perdona cada pecado que hay en nuestras vidas, que la sangre de Cristo limpie nuestra vida, nuestros pecados y transforme nuestros corazones. Bendícenos y acompáñanos en el estudio de tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a estar estudiando la palabra de Dios y este va a ser nuestro primer tema. Así que esperemos que cada noche podamos pues ir discerniendo la palabra de Dios, ir aprendiendo de ella y recuerden que estamos preparándonos para que podamos recibir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome nuestras vidas y que el Espíritu Santo sea el que transforme, el que nos dé los talentos, pero también nos dé los frutos del Espíritu Santo que necesitamos para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Y así cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, pueda decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y que juntamente, cada uno de nosotros, pero también juntamente con nuestras familias, podamos ir a morar con Cristo por la eternidad. Que ese es el deseo. Por eso estamos en esta tierra, por eso somos peregrinos, no pertenecemos aquí. Por eso es que somos real sacerdocio, nación santa. Por eso nosotros representamos a Cristo en esta tierra. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, cómo podemos ser dignos representantes de Cristo. Que verdaderamente la gente cuando nos ve pueda decir, ese hombre es diferente a todos los demás. Ese hombre se nota que Cristo vive y mora dentro de él. Y que todo lo que nosotros podamos hacer pueda ser guiado por Cristo Jesús y podamos todos seguir el consejo y las pisadas de Cristo Jesús. Y la palabra es muy clara. Y vamos a empezar con un primer tema. Ustedes se acuerdan que en la palabra de Dios en Apocalipsis, pues se nos dice acerca de las iglesias. Y hay una iglesia que es la iglesia laodicense. La iglesia laodicea que representa a la iglesia de este último tiempo. Y no hay, créanmelo, no hay nada que represente mejor a esta iglesia. Una iglesia que si usted voltea y la ve, pues dice, no necesita de nada. Es rica, tenemos Biblia, espíritu de profecía, matinales, lección de escuela sabática, videos, libros, grandes escritores. Y decimos, yo ya no necesito nada. Créanme lo que de repente hay personas que dicen, no, yo ya todo eso ya me lo sé. Yo no necesito estudiar eso. Yo no necesito aprender de aquello. Algo que yo he aprendido es que el mismo tema, siempre hay cosas que Dios quiere mostrarte para tu vida personal y para la vida de la iglesia. Porque al estar hablando de esto, créanmelo, primeramente es para mí, para mi familia, y después para todos ustedes que están escuchándome en esta noche. Así que, pues la iglesia Laodicea se caracteriza por eso, porque es una iglesia que se cree rica, que no le hace falta nada, que tiene de todo, pero sin embargo hay un reclamo que le hace Dios. Hay un reclamo que nos está haciendo a ti y a mí, porque acuérdate, la palabra de Dios nos dice también que cada uno de nosotros tenemos que nacer de nuevo todos los días. Tenemos que nacer el día a día con Cristo Jesús como nuestro centro, como nuestro día a día. Y todos tenemos que tener la experiencia del nuevo nacimiento todos los días. No es de vez en cuando, no es el sábado solamente, sino estudio y oración todos los días. Porque si no, solamente estás estudiando y de repente dices, yo ya lo sé todo. Yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, canto, me arrodillo, me levanto, hasta predico, hasta canto bonito. Y nos hemos olvidado de que Cristo es el centro de tu vida. Y a veces lo hemos sacado porque creemos que no necesitamos nada. Y sin embargo, Dios nos dice
que por cuanto somos tibios y no somos fríos ni calientes, está a punto de vomitarnos de su boca. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 15. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y parece como que si muchos piensan, bueno, es una condición de la iglesia, Dios va a vomitar a esta iglesia. No, porque es una advertencia que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Es un llamado de atención, es un despierta. Acuérdense que a Joel le dice: hey, háblale al novio y a la novia, despiértalos del tálamo, levántalos, tocad trompeta en Sión, levanten a los ancianos, proclamen ayuno y oración, porque el juicio de Dios está cerca. El día solemne está cada día más cerca. Aquí mismo en Apocalipsis nos advierte muchas veces que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha sido inmolado por nosotros, que ha derramado su sangre por nosotros y que ahora intercede por nosotros, esperando que tú y yo todos los días tenemos un momento de consagración. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si tú y yo no estamos haciendo lo mínimo, que es escudriñar la palabra de Dios, créeme que la fe no va a venir por casualidad, no va a venir mientras estás viendo una película, no va a venir mientras estás escuchando música del mundo, no va a venir mientras estés con los amigos en pláticas mundanas. Ahí no va a venir la fe que viene por el verdadero estudio de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne nuestros pensamientos, que redarguye tus intenciones. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios en un verdadero espíritu de consagración, de estudio, de meditación, de oración, de ayuno, el Espíritu Santo toma tu vida y te hace que esas verdades que están ahí escritas sean una realidad para tu vida, que sea como una verdadera perla de gran precio que Dios te quiere mostrar y que tú tienes que atesorarlo, que sea como aquel hombre que encuentra un tesoro en un campo y luego va y compra el campo para adquirir ese tesoro. La palabra de Dios dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Pero qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, dice en el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Dice aquí muy claro que para los que andan en el espíritu son los verdaderos adoradores de Cristo, no los que andan conforme a la carne, no los que se deleitan en las cosas del mundo, no los que creen que porque van el sábado a la iglesia, ese día es suficiente para que los otros 6 puedan hacer de la vida lo que tú quieras. Aquí nos advierte que los verdaderos adoradores adoran a Cristo Jesús con el espíritu. ¿Pero qué es eso? Dice en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y recuerden que Dios es espíritu, es espiritual, es sin pecado. Dios no tiene pecado en su vida y dice que los verdaderos adoradores tienen que pensar en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Pero como somos iglesia laodicense, nos hemos olvidado de que esto debe ser una realidad de nuestras vidas diariamente, que tú y yo tenemos que escudriñar la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios, poner en práctica todo aquello que estamos aprendiendo. Y sigue diciendo en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y yo creo que tú y yo necesitamos tener vida y paz, porque nosotros tenemos
en nuestro diario vivir problemas, dificultades. Ahorita en la actualidad hay mucha ansiedad en la gente de qué va a suceder con la economía, de qué va a pasar con las guerras, los rumores de guerras, naciones que están en contienda. Se nos viene los precios cada día más altos porque todo está subiendo y qué voy a hacer, y las rentas de la casa crecen y crecen, y ahora qué vamos a hacer, cómo le vamos a... Y dice la palabra de Dios que Dios quiere darnos paz y seguridad, pero no como la da el mundo, sino como Él te la quiere ofrecer, una paz que perdura, que trasciende el día a día de tu caminar con Cristo Jesús. Dice el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse. Los que son de los designios de la carne no se sujetan a Dios, porque, dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que no nos equivoquemos. En alguna ocasión pregunté allá en la iglesia donde yo pertenezco, ¿cuántos de nosotros queremos ir a morar por Cristo por la eternidad? Todos levantaron la mano, todos. Le digo, ¿y cuántos de nosotros estamos estudiando la palabra de Dios diariamente? ¿Cuántos de nosotros estamos orando diariamente por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo, pero para ser dignos representantes de Cristo en la tierra? Y entonces ahí es donde empiezan todos a pensar, escudriña, ¿cuáles son los deseos que tú tienes? ¿De la carne o del Espíritu? Porque están en enemistad. No puedes estar viviendo en el Espíritu y en la carne y creer que estás en el Espíritu cuando estás teniendo mentalidad sobre los deseos de la carne y practicas los deseos de la carne y has dejado de practicar los del Espíritu. Sigue diciendo en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, fíjense lo que dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que no nos equivoquemos, hermanos. Si tú no estás teniendo una experiencia diaria con Cristo, el Espíritu Santo no va a descender en tu vida. Y no te equivoques, no eres de Cristo, porque los deseos de la carne son los que están dominando tu vida. El egoísmo que tenemos en nuestro ser solamente puede ser erradicado por Cristo Jesús. Y volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Porque Dios nos da la solución. A la iglesia de la Odisea le da la solución para poder tener una relación con Cristo, para poder vivir según el Espíritu y no los deseos de la carne. Porque dice el versículo 17 repasando, porque tú dices, yo soy rico. Estoy en el capítulo 3, 17 de Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de nosotros. Creemos que estamos bien con Dios cuando en realidad el espíritu de la carne está dominando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Qué es lo que nos invita Dios en esta noche o en esta mañana, según sea el caso donde estés viendo el video, a que tenemos que practicar, que tenemos que hacer, que tenemos cuál es el camino que tenemos que seguir? Y fíjate lo que dice en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego. Y déjame decirte, yo soy técnico dental y a veces nos mandan a hacer piezas de oro. Y para refinar el oro, tienes que meter el oro que a veces ya está un poquito, se le dice escoria, que es cuando ya está contaminado. Y con el fuego, y luego le echas tantito bórax y se separa la escoria y queda el oro puro. Se limpia el oro. Bueno, eso representa ya un estudio más detallado que por el tiempo no lo vamos a poder hacer. Representa la fe, lo que estábamos diciendo ahorita. Cuando nosotros pasamos por problemas, por dificultades, tenemos que ejercer la fe por la cual hemos aprendido a confiar en Dios. Al escudriñar su palabra, aprendemos a confiar en Dios
a vivir con Cristo, a caminar sus pasos, el día a día con Cristo Jesús. Y entonces cuando nosotros adquirimos la fe, esa es la fe que nosotros tenemos que tener para que cuando venga el fuego, para que cuando venga la prueba, podamos salir victoriosos con un escrito está. Para eso nos dejó Cristo el ejemplo. Cuando fue tentado por Satanás, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, quería que dudara. Si eres el Hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ah, bueno, si eres el Hijo de Dios, aviéntate porque escrito está que mandará a sus ángeles para que no tropieces. A Dios no tentarás, le dijo Cristo. Bueno, si tú eres Cristo y tú quieres adquirir todo lo que hay en el mundo, mira, yo te lo ofrezco. Yo te lo doy. No necesitas morir por la humanidad. No necesitas hacer nada. Yo te la doy. Nada más que postrado, adórame. Solo a Dios adorarás. Apártate de mí, Satanás. Un escrito está, es lo que tiene que haber en tu boca. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que escudriñar la palabra de Dios para adquirir la fe. Y dice, yo te recomiendo que compres vestiduras blancas. Y esas vestiduras no las puedes ir a comprar a una tienda. Esas vestiduras son la justicia de Cristo. Cuando Él murió en la cruz por ti, por mí, derramó su sangre. Él es la justicia, lo que justifica delante del Padre tu vida pecadora. Y cuando tú acudes a Cristo en perdón y le dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Entonces Él se pone delante de Dios y presenta su justicia y te hace ver a ti delante de Dios sin pecado. Pero eso tienes que practicarlo todos los días. Todos los días tienes que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque Él es el que te justifica. Y luego dice en ese versículo, la última parte, y también te recomiendo que compres colirio para los ojos. Y el colirio representa al Espíritu Santo, porque Él es el que hace que tú puedas discernir la palabra de Dios, que tú puedas escudriñar la palabra de Dios, encontrar las verdades escondidas en ella para ti, para tu vida, para transmitirla a tu familia y a tus seres queridos y a tus amigos y en la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo derramado en tu vida podrá hacer que los frutos del Espíritu sean una realidad en tu vida. Y los frutos no son los talentos. Los frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y los talentos son cuando tú tienes el talento de cantar y lo pones al servicio de Dios. Dios te da otro talento. El Espíritu Santo te da un talento más, o ese talento lo hace que florezca abundantemente. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tú disciernas la palabra de Dios para que tú la puedas practicar, poner en práctica en tu vida diaria. Y así puedas tener una experiencia con Cristo todos los días que te lleve a la Canaán celestial. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es una breve reflexión. Espero que nos ayude en todos estos días de preparación para la recepción del Espíritu Santo, para que podamos como iglesia trabajar para Cristo, llevar el mensaje de Cristo y para que en lo personal podamos ser un testimonio a las demás personas, para que realmente seamos un real sacerdocio, una nación santa y unos representantes de Cristo en esta tierra. Que Dios te bendiga. Los invito a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, para poder tener la fe en Cristo Jesús, para poder tener la fe de Cristo en nuestras vidas, para que podamos crecer en Cristo y para que cuando vengan las pruebas podamos salir victoriosos. También ayúdanos a tener la justicia de Cristo en nuestras vidas, que no seamos nosotros los que nos presentemos ante el Padre, sino que Cristo, que nos justifica, se presente juntamente con nosotros. Que no sean nuestras obras, sino lo que ya Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos a tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que sea una realidad, que sea derramado completamente. Tú lo prometiste, Señor. Dijiste que estás más dispuesto a dar tu Espíritu Santo a tus hijos que un padre en este mundo a dar buenas dádivas a sus hijos. Por eso confiamos, Señor, en que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas.
Ayúdanos para que los deseos de la carne sean erradicados de nuestra vida, que el orgullo desaparezca y que solamente podamos tener la experiencia con Cristo diariamente de una vida nueva. Bendice a mis hermanos, a todos los que están escuchando tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo y transfórmanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.